Bueno, el día de hoy un poco vamos a orientar referente al tema de las bases de datos, ¿no? En esta semana ustedes tienen que hacer una actividad y es una actividad muy sencilla que está planteado en la propia plataforma, ¿no? Y es crear una base de datos en Access, ¿no? De manera muy sencilla, manejando tres tablas, que es la tabla de docentes, la tabla de estudiantes y la tabla de asignaturas, ¿no es cierto? Este tipo de base de datos asocia tres tablas, ¿no es cierto?, con los cuales tendremos que crear las relaciones, ¿no es cierto? Y en función de aquello, ustedes tendrán que crear también en Access un formulario, es decir, almacenamos la información nosotros en una base de datos y luego extraemos esa información de manera visual. Entonces, en ese marco, la idea es utilizar Access, ¿no? Que básicamente es un sistema de gestión de base de datos que nos permite acceder a los datos de manera fácil y sencilla, ¿no? Entonces, está básicamente un video tutorial en donde ustedes pueden seguir paso a paso para que puedan realizar esta actividad, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan desarrollar este tipo de actividad, básicamente también quiero dejarles algunas ideas y algunos conceptos que ya también está explícito en los videos del profesor autor. Y en ese sentido, simplemente quiero reforzar ciertos términos y conceptos que son muy importantes entenderlo, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos un poco a enfocarnos en los sistemas de bases de datos, ¿no? Y en esa línea hemos planteado algunos subtemas como entender algunas ideas de las bases de datos y los usuarios, el concepto de la arquitectura misma de un sistema de base de datos, cómo está estructurado, ¿no es cierto? Y la estructura general de un sistema de base de datos. Entonces, esa es una breve visión que quiero el día de hoy compartirlos para ir reforzando ciertas ideas y conocimientos de lo que ya ustedes han revisado o ya ustedes tuvieron esa interacción anteriormente en el ciclo anterior ya con su docente autor, ¿no? Bien, un poco generar algunas ideas de lo que habíamos comentado con ustedes, el tema eh, de las definiciones de algunos conceptos claves e importantes que nosotros debemos tener bien claro en una base de datos, ¿no? Primero, entender que la base de datos viene a ser un conjunto, ¿no es cierto? La base de datos viene a ser un conjunto o una colección organizada de información, ¿no es cierto? Información puede ser, por ejemplo, el nombre, el apellido, la dirección, la cédula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada pieza de información que se almacena en una fila, ¿no es cierto? Cada pieza de información se almacena en una fila, mientras que las columnas representan los atributos de los datos, ¿no es cierto? Ejemplo, un atributo nombre, un atributo apellidos, ¿no es cierto? Un atributo cédula de identidad, ¿no es cierto? Un atributo puede ser la dirección, su correo electrónico, etcétera, ¿no? Son atributos propios que tienen cada una de cada uno de los campos que tiene identificado un atributo específico, ¿no? Bien, otro concepto fundamental que queremos que ustedes entiendan que es el esquema de la base de datos, ¿no es cierto? El esquema de la base de datos viene a ser la estructura propia de los datos que se encuentran organizados, ¿no? Y obviamente ustedes van a ver que nuestro esquema de nuestra base de datos generalmente va a estar compuesto por tablas y cada tabla va a tener asociado una relación entre cada una de las tablas para poder generar las bases de datos, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante, ¿no? Y el otro concepto que es la instancia de la base de datos, ¿no es cierto? En otras palabras, viene a ser la información en un momento determinado de consulta en la base de datos, ¿no es cierto? Yo quiero, por ejemplo, consultar la edad de una persona, ¿no es cierto? Ingreso el número de cédula y automáticamente me aparece todos los datos de esa persona, por ejemplo. Entonces, esa es una instancia de la base de datos, ¿no? Estos datos pueden cambiar, pueden ser actualizados, ¿no es cierto? Constantemente, ya depende del uso que nosotros estemos dando a la base de datos. Entonces, en este primer acercamiento, un poco entender esa definición de base de datos, entender que una base de datos tiene una estructura muy definida, ¿no? Filas, columnas, ¿no es cierto? Las tablas, las relaciones entre las tablas, y vamos a hablar de un modelo de entidad-relación, precisamente que tiene una estructura definida en una base de datos, ¿no? Entonces estaremos viendo más adelante algunos de estos conceptos, ¿no? Otras definiciones importantes, ¿no es cierto?
que las bases de datos son manipuladas y administradas ¿por quién? Por los usuarios, ¿no es cierto? Y ahí tenemos dos usuarios. El usuario final, ¿no es cierto? Es el que interactúa con la base de datos, ¿no es cierto? A través de una interfaz gráfica o formularios que nosotros los podemos llamar, o vistas también los podemos llamar, nosotros para consultar algún determinado tema de información. O sea, la información está almacenada en la base de datos, yo extraigo esa información y ese es precisamente el usuario final que interactúa ya con los datos y dependiendo de la información que ellos necesiten, ¿no? Y por supuesto también tenemos el usuario especialista, ¿no es cierto? Que viene a ser aquellas personas que administran, los que diseñan propiamente toda la aplicación de las bases de datos para los usuarios finales, ¿no? Entonces, en ese tema, la idea nuestra es que ustedes empiecen a ser estos breves especialistas o usuarios finales también para que ustedes puedan administrar una base de datos. Y por el otro lado está el administrador de la base de datos, ¿no es cierto? El administrador de la base de datos viene a ser aquella persona básicamente encargada de administrar todo el sistema de información de base de datos, ¿no es cierto? Tiene funciones muy definidas en aquello, ¿no es cierto? Para poderlo trabajar, ¿no es cierto? En esa línea, ¿no? Puede eliminar, puede hacer consultas, ¿no es cierto? Puede darle mantenimiento a la base de datos, etcétera, etcétera. Crear roles para que accedan las personas a las bases de datos, diferentes funciones, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental. También que hay que entender que existen personas que se dedican o especialistas que se dedican precisamente al tema de la administración de la base de datos, ¿no? Y por el otro lado también está otro concepto fundamental, el tema del sistema de gestión de base de datos, ¿no es cierto? Y para nosotros el sistema de gestión de base de datos viene a ser este sistema computarizado que permite gestionar toda la base de datos, ¿no es cierto? Y cuando me refiero a gestionar, estoy diciendo que yo puedo ingresar información a la base de datos, que puedo yo guardar esos datos, que puedo yo eliminar un registro de esa base de datos, que yo puedo hacer una consulta a esa base de datos, que puedo mover los datos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, que eso podemos hacer, ¿no? Entonces, eso básicamente nos ayuda un programa, ¿no es cierto? Son los programas de base de datos. En este caso, y como les habíamos planteado a ustedes en la tarea, la idea es que usted tenga ese acercamiento, un acercamiento básico, mínimo, nada más, con una base de datos en Access, ¿no? Nuestro sistema de gestión de base de datos va a ser Access, la herramienta. Bueno, hay otros programas mucho más específicos que se utiliza ya para grandes compañías, ¿no es cierto? Para manejar todo un sistema complejo de base de datos por su estructura, por su dimensionalidad, ¿no es cierto? Por su característica, ¿no? Estamos hablando que manejan millones de registros y eso se necesita sistemas de gestión de base de datos robustos, ¿no? En este caso podemos tener nosotros Oracle, que es una base de datos empresarial, SQL Server también es otra base de datos empresarial que permite hacer todo la gestión de una base de datos, DB2, Postgres, que son otras bases de datos, ¿no? Oracle es una base de datos pagada, SQL Server también es una base de datos pagadas, Postgres es una base de datos gratuita, ¿no? Entonces, que también podemos nosotros obtener. Entonces, ¿qué hace un sistema de gestión de base de datos? ¿No es cierto? Es un conjunto de programas, ¿no es cierto? Es un conjunto de programas que tiene asociados ahí diferentes funciones para gestionar. También nos sirve de interfaz entre el usuario y los datos y el programa y los programas de la base de datos, ¿no es cierto? Access, ¿no es cierto? Más allá de Access, tiene una interfaz gráfica. Detrás de esa interfaz gráfica hay un sistema gestor de base de datos. El propio Access tiene un repositorio de la base de datos para almacenar las tablas, todos los registros, ¿no es cierto? Y todo aquello, ¿no? Entonces, básicamente, y este sistema también interactúa propiamente con el sistema operativo, ¿no? Con el sistema operativo que le permite. Entonces, también, claro, si yo necesito base de datos libres, puedo también trabajarlo en Linux, así como en Windows, también existen sus propios sistemas operativos y sistemas de base de datos también tienen que tener la compatibilidad con cada uno de estos sistemas. En el caso nuestro, vamos a utilizar Access, que es un programa libre, gratuito, que lo podemos nosotros utilizar de manera fácil y sencilla. Y obviamente está orientado sobre todo para Windows, ¿no? Entonces, en esa línea, el sistema operativo va a ser perfectamente articulable a la base de datos Access, ¿no? Bien, entonces, por otro lado, también quisiéramos un poco comentar acerca de ya las bases de datos y los usuarios, ¿no?
Entonces ya habíamos comentado con ustedes específicamente que una base de datos viene a ser un conjunto de datos que se encuentran almacenados, ¿verdad? Y un dato viene a ser cualquier tipo de información que se quiera registrarse, la edad de una persona, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es un dato que requiere almacenarse para luego poder ser gestionado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una base de datos que es un conjunto de datos, pero estos datos deben estar relacionados entre sí, ¿no? Para poderse articularse, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender que todos los datos deben ser, ese conjunto de datos deben ser persistentes, deben ser coherentes, obviamente, que tengan un significado implícito, es decir, que represente realmente un valor de esa información a la cual queremos acceder, ¿no? Por supuesto, debe representar todos los aspectos del mundo real. Y cuando hago los aspectos del mundo real, por ejemplo, los datos de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo hablar de esa persona que tiene una cédula de identidad, tiene un nombre y un apellido, tiene una dirección, tiene un teléfono, tiene un contacto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante tener. Hay que entender también que nosotros, cuando manejamos una base de datos, es necesario diseñar esa base de datos de manera conceptual. ¿Sí? Luego pasar a un diseño físico, que significa crear la propia base de datos, ¿no es cierto? Y luego cargar los datos para conseguir los objetivos que nosotros estamos trabajando. A la final, vamos a entender que tenemos datos almacenados y con el cual nosotros podemos hacer algo, ¿cierto? Podemos precisamente hacer consultas de esos datos dependiendo de la información que tenemos. Entonces, hoy en día, el manejo de base de datos es muy fácil, muy sencillo porque nos permite precisamente almacenar sus datos y obtener la información que nosotros estamos necesitando. Y esas bases de datos obviamente están establecidas en tablas, ¿no es cierto? En tablas, y esas tablas, muchas de ellas están relacionadas entre sí para poder acceder de una tabla hacia otra tabla, ¿no? Y por supuesto, las bases de datos también pueden estar dirigidos a un grupo de usuarios específicos de cierto tema de información que requiere el usuario final, ¿no? Entonces, son datos interesantes que busca cada persona en función de las necesidades de información que desean acceder en ese caso, ¿no? Este es un ejemplo de una base de datos, ¿no es cierto? Un ejemplo de una base de datos, y aquí aplicamos el concepto de base de datos, ¿no es cierto? Hemos dicho que es un conjunto de información, y ustedes van a ver que aquí esta información se encuentra almacenada, ¿qué? En tablas. Y tenemos una primera tabla que es la primera tabla, que es la tabla editorial. Tenemos una segunda tabla que es el tabla de autor, una tercera tabla que es persona, ¿no es cierto? Una cuarta tabla que es libro, y una quinta tabla que es préstamos, ¿no es cierto? Que estamos hablando básicamente que esta base de datos es un sistema de base de datos de una biblioteca, ¿no es cierto? En donde nosotros podemos precisamente poder acceder a toda la información que tiene una biblioteca y consultar el libro que yo deseo. Pero obviamente esa información está almacenada en diferentes tablas, ¿no? Entonces ustedes van a ver que nosotros vamos a encontrar en los libros, vamos a encontrar nosotros una editorial de un libro. Entonces, y aquí está el nombre de su editorial, ¿no es cierto? El nombre de su editorial. Aquí están los distintos editoriales. Vamos a ver que ese libro tiene un autor, ¿verdad? Tiene un nombre y un apellido, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. También vamos a ver que una persona hace una consulta, ¿no es cierto? Una persona hace una consulta. Entonces, esa persona tiene una identificación generalmente va a ser su número de cédula, va a tener un nombre, un apellido, una dirección, un teléfono, ¿no es cierto? Un contacto. Y también vamos a ver qué libro también tiene asimismo un ISBN, que tiene un título ese libro, que tiene un autor, que tiene el nombre del editorial y que tiene un año específico, ¿no es cierto? Estos son los campos que tiene la tabla libro, ¿no es cierto? Y finalmente también tenemos el préstamo, porque vamos a gestionar el préstamo de un libro, ¿no es cierto? Y vamos a darnos cuenta que nuestra base de datos se encuentra relacionada, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago el préstamo de un libro, obviamente yo voy a saber que yo le he prestado a una persona que tiene una identificación, ¿no es cierto? También vamos a ver que ese libro también tiene una identificación del libro que está accediendo, ¿verdad? Que está accediendo al tema del libro, ¿no es cierto? Al tema del libro está accediendo, ¿no es cierto? Y por supuesto también tiene una fecha, ¿no es cierto? Tiene una fecha, ¿no? Entonces aquí está el código del libro, ¿no es cierto? Perdón, me olvidé de resaltar, este es el código del libro, ¿no es cierto? Y de esa manera, miren,
tiene una fecha. Entonces, a la final, miren, tenemos un montón de relaciones que la tabla persona está relacionado con la tabla préstamo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una persona puede solicitar el préstamo de uno o varios libros, ¿sí? Es decir, la relación es de uno a muchos, ¿no? Una persona puede solicitar muchos libros, ¿no es cierto? Y claro, y cuando también vemos que la tabla de libros también se relaciona con la tabla préstamos, porque precisamente nosotros vamos a solicitar el código del libro y a través del código del libro podemos acceder al título, al autor del libro, el editorial del libro, el año del libro, ¿no es cierto? Podemos acceder a sus datos, ¿no? Y una fecha que es un campo independiente, en cambio, en la cual nosotros hemos solicitado el libro. Entonces, miren, esto es un ejemplo de una base de datos muy sencilla que la podemos gestionar desde un sistema de bibliotecas o un préstamo de un libro, que es también un tema muy práctico para entender, ¿no? Bueno, entonces, cuando ya nosotros hemos creado nuestra base de datos a través de las tablas, ¿no es cierto? A través de sus registros, y estos registros están relacionados a través de un modelo entidad-relación, sí, vamos a entender que tenemos un sistema de gestión de base de datos que ya habíamos comentado hace un rato, que es un conjunto de programas que permiten definir, construir, manipular la base de datos para diferentes aplicaciones. Entonces, claro, habíamos dicho un programa. En este caso, vamos a entender que en nuestro sistema de gestión de base de datos va a ser Access, ¿no? Que es la herramienta que les estamos planteando a ustedes para que puedan desarrollar la práctica, ¿no? Access es una base de datos, es un sistema de gestor de base de datos. ¿Qué permite esta base de datos? Básicamente, ¿no es cierto? Nos permite primero definir el modelo conceptual de la base de datos a través de las tablas, los registros y la relación que debe tener cada una de las tablas, ¿no? Luego, ¿no es cierto?, construir esa base de datos, luego empezar a manipular los datos. Y manipular datos significa acceder a sus datos para hacer distintas consultas dependiendo de los requerimientos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos nosotros nuestro sistema de gestión base de datos? Vamos a definir nuestra base de datos, vamos a definir cada tabla, ¿no es cierto? Cada tabla. Vamos a definir, por ejemplo, la tabla profesor, vamos a ver que tiene el código del profesor, va a tener un código del profesor, ¿no es cierto? Por ejemplo, va a tener un código, va a tener un nombre, ¿cierto? Un nombre, un apellido. Y cada uno de estas tablas va a tener un tipo de dato que puede ser entero, puede ser real, dependiendo del campo. En este caso, el código generalmente puede ser un tipo de dato numérico, ¿no es cierto? O de texto también. Nombre y apellido es un tipo de dato de texto, lo mismo de apellido también es un tipo de dato de texto, ¿no? Entonces tenemos que estructurar los datos, tenemos que definir qué tipo de datos tiene y también tenemos que definir las relaciones y las restricciones que van a tener esas bases de datos, ¿no? Cuando utilicemos Access. Y es lo que ustedes van a hacer en esa práctica, ¿no? Entonces, el siguiente paso van a ser construir la base de datos. Ya construir la base de datos va a significar para nosotros precisamente que ustedes puedan almacenar los datos, ¿no es cierto? Ya hemos creado nuestro diseño conceptual. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer nuestro diseño físico, es decir, ingresar información a nuestra base de datos, ¿no? En función de los campos que nosotros hemos creado. Y luego el siguiente paso que vamos a hacer con nuestra base de datos es manipular la base de datos a través de ¿qué? De formularios, a través de vistas podemos nosotros hacerlo. Y es precisamente que en la práctica también les pedimos a ustedes que una vez que creen el modelo conceptual y el modelo físico de la base de datos, el siguiente paso es manipular esos datos a través de una interfaz gráfica, ¿no? A través de una interfaz gráfica que nos permita consultar sus datos, ¿no? Entonces, la manipulación de datos significa consultar sus datos, ¿no es cierto? También significa que podemos eliminar, agregar datos, ¿no es cierto? En función y, por supuesto, generar un informe de las bases de datos de algún campo específico que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, el sistema de gestión de base de datos, como ustedes pueden ver, está compuesto por primero, por la base de datos, que es el sistema lógico de la base de datos, está compuesto por un programa, ¿no es cierto?, que se encarga de construir, ¿no es cierto?, y también por una interfaz propia para hacer las consultas que requiere a través de las vistas que necesitamos y generar los informes de nuestras bases de datos. Entonces, en función de aquello, está definido precisamente nuestra tarea, ¿no? Esto sería de manera gráfica, estaríamos hablando que, ¿no es cierto?, nosotros tenemos aquí nuestra definición de nuestra base de datos. Esta es nuestra base de datos. Aquí definimos nuestras bases de datos, es decir, aquí definimos nuestras tablas, ¿no es cierto?, nuestras tablas. Y claro, y puede tener un montón de tablas dependiendo de la complejidad de la base de datos, ¿no es cierto? Y cada una de estas tablas, que es el diseño conceptual, están relacionados la una tabla con la otra por algún campo específico que generalmente se llama las llaves primarias o las claves primarias, que ustedes van a irlo viendo, ¿no? Una vez que nosotros definimos la base de datos,
¿no es cierto? Nosotros utilizamos un programa, ¿no es cierto? Un software, en este caso Access, para crear esta definición conceptual y luego almacenamos estos datos, ¿no? Luego almacenamos estos datos de manera real, ¿no? Aquí va a ir definido ya con claridad mis nombres y apellidos, mis nombres, mis apellidos, etcétera, etcétera, mi código, etcétera, ¿no? Entonces aquí se va a ir ya almacenando toda esa información que nosotros vamos ingresando en nuestra base de datos, así como Excel. Ingresamos nuestro Excel, viene a ser los registros, ingresamos nuestra información y se va a ir almacenando consecutivamente cada uno de los campos, ¿no? Y vamos a utilizar ya un software precisamente para poder hacer la consulta de esas bases de datos, ¿no? Entonces, esta es una estructura básica que nosotros podemos hacerlo y es lo que ustedes van a experimentar precisamente cuando realicen el tipo de práctica que le estamos planteando ya en la tarea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que tiene una base de datos, ¿no? Y esto es muy importante entender que los datos que tenemos ahí pueden ser compartidos y pueden ser compartidos para varios usuarios. Para varios usuarios, es decir, varios usuarios también pueden ingresar a una base de datos, varios usuarios también pueden ser las consultas de ejemplo de una empresa financiera, ¿no? Por ejemplo, pueden consultar los clientes, ¿no? Podemos tener tres cajeras y cada cajera puede consultar los datos de financieros que tiene cada cliente, ¿no es cierto? Desde una caja, desde otra oficina, y estamos hablando de base de datos compartidos, ¿no es cierto? Entonces las transacciones también van a ser obviamente compartidas en transacciones multiusuarios al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un tema fundamental y por supuesto las bases de datos y una de las características fundamentales de las bases de datos que estaremos viendo más adelante es el tema de que nos ayuda a evitar la redundancia de los datos y también nos ayuda a controlar la concurrencia de las bases. La concurrencia es si cuántas personas al mismo tiempo acceden a realizar consultas, ¿no? Entonces, también otra de las características fundamentales de las bases de datos es que podemos tener múltiples vistas de los datos, ¿no? Es decir, de los reportes o la información exacta que es nosotros lo que queremos, ¿no? De nuestra base de datos. Entonces, allí está básicamente definida en cada vista qué conjunto de datos queremos que se nos muestre, de dónde obtenidos de la base de datos nuestras que se encuentra almacenado de manera física, ¿no? Como el caso de nuestra bibliotecaria, tenemos una base de datos y a través de su sistema de base de datos, básicamente una persona, un usuario accede básicamente a los datos que está almacenado en nuestra base de datos, ¿no? Pero es un proceso a través de las vistas que se presentan ya en pantalla de la información. Entonces es un tema muy importante que se requiere que ustedes lo vayan considerando, ¿no? El otro tema fundamental, y que cuando habíamos hablado también de la administración de la base de datos, ¿no? ¿No es cierto? Habíamos dicho que la administración de la base de datos debe estar a cargo de una persona responsable que maneje las bases de datos, ¿no? Porque esa persona va a ser una persona de un nivel técnico que va a manejar la base de datos, va a controlar el sistema de gestión de base de datos y también puede articularse con otro tipo de aplicaciones para brindar el acceso respectivo a las bases de datos, ¿no? Entonces, las funciones del administrador de base de datos incluyen, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos pueden modificar las bases de datos, ¿no es cierto? Pueden definir el aspecto conceptual de la base de datos, pueden modificar la estructura de la base de datos, pueden definir las restricciones, que a esta base de datos ingrese tal usuario, este otra base de datos ingrese tal usuario, ¿no? Pueden crear, modificar las estructuras de almacenamiento, ¿no es cierto? Puede conceder permisos de acceso a las bases de datos y tener un control de seguridad de las bases de datos, definir las copias de la seguridad de una base de datos, entonces al finalizar diariamente una empresa, por ejemplo, respalda todas las transacciones que se han hecho, ¿no? Y de hecho se va almacenando cada minuto, cada segundo, se va almacenando todas las transacciones que están haciendo. Y al final hay que sacar unas copias de respaldo de esa información, ¿no? Tiene que definir las copias de seguridad, tiene que realizar el funcionamiento correcto de la base de datos, ¿no es cierto? Tiene que adquirir los recursos de software y hardware necesarios para que funcionen esas bases de datos, porque si queremos una base de datos distribuida, obviamente vamos a necesitar un sistema operativo en red que permita precisamente administrar toda esa base de datos para los usuarios que puedan conectarse, ¿no? Otro tema fundamental también están los diseñadores de las bases de datos, ¿no es cierto? Que antes de implementar las bases de datos tienen que
hacer un análisis propiamente de las bases de datos y esto significa comprender las necesidades y objetivos propiamente y los requisitos que quieren utilizar esas bases de datos, ¿no? Identifican qué tipo de datos quieren almacenar en las bases de datos, eligen la estructura para representar y vamos a evaluar la estructura, el diseño, el modelo de entidad-relación, el modelo jerárquico, el modelo en red, que existe otros tipos de modelos propiamente, ¿no? Ellos son los que construyen también las vistas para que satisfacer las consultas que requiere cada uno de los usuarios de cada grupo, ¿no? Y al final hace el diseño final de la base de datos, ¿no? Al final diseña toda la estructura de una base de datos y que es implementadas y que son luego son implementadas, ¿no? Habíamos también comentado los usuarios finales, ¿no? Los usuarios finales son ya las personas que acceden precisamente a sus bases de datos y lo hacen ya a través de una interfaz gráfica, ¿no? A través de una interfaz gráfica, ¿no? Son personas que hacen uso ya de esa información en función de los elementos requeridos, ¿no? También están en este sistemas de base de datos o los actores de un sistema de base de datos también están los ingenieros en software, ¿no es cierto? Que son los analistas, los programadores, que se requiere precisamente para hacer toda la estructura de la base de datos, ¿no? De hecho, conocen perfectamente las capacidades y recursos del sistema de gestión de base de datos, hacen en muchos casos, hacemos el análisis de las necesidades de las bases de datos, de los procesamientos de los usuarios finales, manejamos el hardware, el software, ¿no es cierto?, que se requiere para implementar las bases de datos, ¿no es cierto? Y también en muchos casos nos toca hacer la programación, hacer las pruebas y depuración de todo y la documentación, todo del sistema de la gestión de base de datos, de tal manera que al usuario se le hace muy fácil entender, ¿no? Entonces, podemos ver que los actores de una base de datos básicamente son los que se encargan de diseñar, se encargan de crear y llevar a cabo la parte operativa del software y todo el entorno del sistema para que nos presenten la información que nosotros requerimos en nuestras bases de datos, ¿no? Entonces vamos a viendo que estamos viendo aquí ahí existen un conjunto de actores, de diseñadores, implementadores, operadores y personal de mantenimiento que se encargan de realizar todo nuestro sistema de nuestra base de datos cuando hablamos de una base de datos empresarial, ¿no? Entonces, también hablamos de desarrolladores también que básicamente ellos implementan hoy en día están las aplicaciones móviles, ¿no? Que entonces también necesitamos desarrolladores que vayan en esa misma línea creando aplicaciones que ayuden a simular, ayuden a generar y a hacer las consultas necesarias y generar las interfaces mucho más amigables para distintos entornos de nuestras bases de datos, ¿no? Entonces aquí también está estos actores fundamentales, ¿no? Entonces, la pregunta es, mm, ¿cuál es la ventaja de tener un sistema de gestión de base de datos? ¿No es cierto? Un sistema de gestión de base de datos. Bueno, lo importante, y no es como Excel, por ejemplo, Excel, podemos ingresar una gran cantidad de información, pero mucha de esa información puede tener redundancia, se duplica los datos, ¿verdad? Y nos toca hacer todo un proceso para controlar esa redundancia, ¿no? Entonces, en cambio, una base de datos ya no, porque nos permite ya tener el control de la información, ¿no? Entonces, una de las ventajas claves es que nos ayuda a disminuir y a controlar la redundancia de los datos, es decir, la duplicidad de los datos que podemos tener. Otro es también ayudar a evitar la inconsistencia de los datos. Por ejemplo, yo ingreso Iñaquito y Niquito, por ejemplo. Entonces puede ser que ingrese mal un carácter del texto. Entonces eso ya la base de datos me ayuda a tener la consistencia propia de los datos, ¿no? Me ayuda también a manejar la integridad de los datos, es decir, que la información sea correcta, la que se esté manejando, que sea minuciosamente revisada, ¿no? En ese mundo de la información que estamos manejando, ¿no? Otras ventajas, por supuesto, está también el tema de la aplicación de restricciones de seguridad, ¿no es cierto? Solamente podemos dar acceso a usuarios autorizados, a ciertas partes de esa base de datos y ciertas operaciones que se pueden desarrollar, ¿no? Podemos crear subsistemas de seguridad y autorización para personas a través de crear sus propias cuentas de usuario, establecer las restricciones que solamente pueden acceder a tal módulo y a otra tabla no la pueden acceder, ¿no? Entonces, son algunos de los controles que básicamente se hacen estos sistemas de bases de datos a través de los administradores de base de datos, ¿no es cierto? Que son los que administran y monitorean todo el sistema de bases de datos, ¿no? Y por supuesto, también lo más importante de un sistema de base de datos que nos permite establecer múltiples interfaces de usuario, ¿no? Y eso es bueno porque a través de la interfaz de usuario nosotros podemos hacer las consultas de los datos,
que no necesariamente necesitamos conocer un lenguaje de programación como SQL, ¿no es cierto?, para acceder a los datos, sino que ya el propio sistema tiene para realizar estas consultas de manera mucho más fáciles y que al usuario se le hace fácil acceder a esas bases de datos, ¿no? Y esas bases de datos pueden ser también, inclusive también a través de la web, ¿no? A través de la web, ¿no? El otro tema también es que, claro, un sistema de base de datos nos puede ayudar a manejar un montón de relaciones complejas entre los datos. Ya vimos que las tablas, una tabla está relacionada con otra tabla. Imaginemos cuando las bases de datos son tan complejas que tienen 40, 50 tablas y que necesitan manejar un montón de relaciones, pues precisamente también nos ayudan a corregir esa gran cantidad de relaciones que pueden tener y también a determinar los errores que podemos ir comentando en esa base de datos, ¿no? Entonces nos permiten también en esa línea, básicamente, manejar esa compleja relación de esas bases de datos, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y por supuesto nos ayuda representar las relaciones de los datos, que en este caso es nuestro modelo de entidad-relación, y podemos, por supuesto, también obtener información y actualizar todos esos datos que nosotros estamos manejando, ¿no? Otro tema de la ventaja de la base de datos también que nos permite generar el respaldo y generar también la recuperación de esa información, ¿no? Cuando haya fallas, por ejemplo, cuando haya fallos del respaldo, nos permite precisamente volverle operativo a la base de datos, ¿no? Y recuperar la información en el último segundo que estuvo antes del fallo, ¿no? Y de esa manera brindar la facilidad de que las bases de datos pueden recuperarse de manera mucho más fácil y evitar las caídas de los sistemas. Cuando hemos visto que una base de datos, unos bancos dicen no hay sistemas porque precisamente no existe la conectividad entre el usuario y el sistema y el sistema de gestión de base de datos, ¿no? No existe la conectividad o se perdió por algún problema que puede ser caída de internet, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces eso es muy importante entender en la información y en la recuperación de nuestras bases de datos, ¿no? Bien, otra ventaja también es que tenemos datos compartidos, ¿no es cierto? Y esos datos compartidos pueden ser actualizados en milisegundos, de tal manera que sea imperceptible para nosotros y podemos mirar todos los cambios que se pueden hacer en esas bases de datos, ¿no? Y otro tema también es la flexibilidad, ¿no es cierto? La flexibilidad de esas bases de datos pueden irse creando nuevas tablas y irse actualizando en función de los requisitos que puede tener nuestra base de datos, ¿no? Entonces, esa es la facilidad también que tiene y la flexibilidad que tiene una base de datos, ¿no? La rápida creación de nuevas aplicaciones, y eso también es un tema muy importante en función de las normas, las políticas y los estándares. Toda base de datos maneja ciertos estándares, la normalización que debe tener una base de datos, es decir, el tipo de dato debe ser definido con claridad de tal manera que nos permita controlar la redundancia, la inconsistencia de los datos, la integridad de los datos que hemos comunicado con ustedes, ¿no? Bien, otro tema fundamental que habíamos comentado con ustedes es que nuestras bases de datos siempre deben estar utiliza un modelo de datos para su diseño, ¿no? Y este es el modelo de datos relacional. El modelo bueno, existen tres tipos de modelos de datos que se podemos trabajar, ¿no? Que es el modelo relacional, que es el más utilizado, ¿no es cierto? En donde los datos se relacionan entre sí, es decir, una tabla se relaciona con otra tabla a través de un campo específico. Siempre debe ser a través de un código principal, o un ID principal que se relacione una tabla con la otra, ¿no? Entonces, si no existe esta relación, muy difícilmente podemos enlazarnos de una tabla hacia otra. Por eso va a ser muy importante el modelo de entidad-relación, que es un tema muy importante, ¿no? En la práctica, ustedes van a ver que vamos a tener que realizar tres tablas, ¿no? El modelo entidad-relación, el nombre del profesor va a estar relacionado con el nombre del estudiante, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través de su cédula principal, ¿no es cierto? El profesor puede estar relacionado con una asignatura a través del código del ID de la asignatura, con el nombre de la asignatura y el ID de la asignatura, ¿no? Entonces siempre vamos a tener una relación. Hay otros modelos también que es el modelo jerárquico, ¿no es cierto? Que se representa los datos en una estructura tipo árbol, donde los nodos padre contienen los datos relacionados, ¿no? Y otro tema tenemos el modelo de red, que permite relaciones complejas entre entidades, similar a una red con conexiones flexibles entre los datos y las tablas, ¿no? Entonces, eso es un tema. El que más nosotros utilizamos como una práctica va a ser el modelo entidad-relación, que es el comúnmente se utiliza en las bases de datos, ¿no? Entonces, ya cuando creamos nuestras bases de datos, básicamente vamos a ver que vamos a encontrar el modelo de normalización y el modelo entidad-relación, ¿no? El modelo
entidad-relación identifica las entidades y las relaciones entre ellas, ¿no es cierto? Creando un diagrama que representa la estructura de una base de datos, ¿no? Es decir, el modelo entidad-relación, una tabla se relaciona con otra tabla a través de una clave principal o la clave primaria, ¿no? Esas son las relaciones que obligatoriamente, es decir, si usted quiere acceder de una tabla hacia la otra tabla, debemos tener un campo común para acceder a sus datos. Y eso lo llamamos clave principal o la relación que existe entre las tablas, ¿no? La normalización, hablamos de un proceso que optimiza la estructura de datos, ¿no? Reduciendo la redundancia y mejorando la integridad de los datos, lo que nos habíamos comentado con ustedes. Y una vez que nuestro modelo entidad-relación se encuentra bien diseñado, pasamos a la almacenamiento, y ese almacenamiento debe estar en función de estándares que es la normalización, es decir, cada campo que se vaya ingresando está definido con un tipo de dato y eso nos evita la redundancia de los datos y nos evita también que mantengamos que la integridad de los datos, es decir, los datos sean tal como nosotros los hemos ingresado, ¿no? Y la fase de implementación que ya viene a ser básicamente ya acceder a nuestros datos a través de un sistema de manejador de base de datos, que en este caso va a ser Access, ¿no? Bien, entonces con esta pequeña explicación, yo quiero agradecerles a ustedes y invitarles a que hagan la tarea que se encuentra planificada. Se encuentran en dos videos tutoriales. El primer video, ustedes van a crear una base de datos a través de un sistema manejador de base de datos, que en este caso es Access, ¿no? Entonces van a crear en este sistema base de datos, van a crear primero el diseño conceptual, ¿no es cierto? Vamos a crear las tablas. Cada uno de las tablas, la tabla profesores, con cada uno de sus campos o atributos que nosotros les llamamos, la tabla estudiantes y la tabla materias. Esas tres tablas vamos a crearlo y vamos a crear el modelo entidad-relación, ¿no es cierto? Una vez que nosotros creamos el modelo entidad-relación, básicamente ya podemos nosotros empezar a almacenar los datos, ¿no? Eso va a ser, y el siguiente paso, también en el video número 2 vamos a encontrar los formularios, es decir, ya hacer la consulta a las bases de datos en función de nuestros intereses, ¿no? Entonces allí les dejo la práctica para que ustedes lo hagan y esperamos que les vaya muy bien, ¿no? Espero que en este pequeño video hayamos establecido las principales ideas principales que ustedes requieren para manejar una base de datos. Les invito a hacer la práctica, eso les va a permitir estas ideas ponerlo en aplicación y de tal manera entender cómo se maneja una base de datos, ¿no? Muchas gracias y nos encontramos ya precisamente en la evaluación final. Un abrazo a todos.